aprendimos que como padres son llamados por Dios para ser autoridad. Si recuerdan, eso es lo que vimos en el último tema, qué es la autoridad, cómo llevar a cabo la autoridad, quién es la autoridad, sobre quién se es la autoridad, y en este caso en el hogar. Entonces hoy vamos a continuar, hermanas, este tema. Y esta segunda parte es humildad en tu tarea. Así está esta otra parte en nuestro libro, humildad en tu tarea. Ahí está una foto, hermanas, de la clase que tuvimos en la mañana. A ver si pueden verla, si pueden hacerle zoom o tomarle una captura de pantalla y después poderla ver con más detalle. Ahí al principio nos habla acerca de la crianza y es llevar esta tarea con humildad. ¿Qué es la humildad? Veamos que un significado es cuando reconocemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Eso es una parte del significado de humildad. Cuando reconocemos que yo, como en este caso, como madres, abuelitas, tías, suegras, tengo limitaciones en mi tarea y debilidades, entonces me voy a dar cuenta cuando estoy cometiendo un error ejerciendo la autoridad. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dios ha llamado a los padres a ser sus agentes y reconocer que como padre se actúa como en representación de Dios. Si se tiene este pensamiento que los padres, acuérdense lo que hablamos la otra clase, son los representantes de Dios como autoridad sobre los hijos, entonces se mantendrá enfocado y a la vez te hará humilde en tu papel de papá o de mamá. Si yo pienso, como dijimos la semana pasada, es que yo soy la autoridad porque yo soy la mamá y porque yo soy la que es más grande y porque lo digo yo, entonces, hermanas, ahí no hay humildad, porque no estoy reconociendo que necesito a Dios para ser ese representante de Él como autoridad para los hijos. Entonces, se tiene que reconocer ser humilde. ¿Para qué, hermana? Para saber que disciplinas a tu hijo bajo el mandato de Dios para mostrarle su pecado. Tú solo eres representante de Dios. Si yo tengo el pensamiento de humildad, entonces yo voy a tener presente que solamente yo disciplino a mi hijo bajo el mandato de Dios y a él mostrarle su error, su pecado. No es porque lo digo yo porque soy la mamá, sino por los lineamientos que Dios pone para la disciplina. También humildad para pedirle perdón a sus hijos, porque muchas veces se lleva a cabo la autoridad con enojo, hermanas, con ira. A veces se les dice cosas que no se deberían de decir en ese momento porque es que ya me sacaron de quicio, porque es que ya me tienen hasta la coronilla, como dice un dicho. Entonces se requiere la humildad para pedir perdón cuando se lleva a cabo la autoridad de esta manera. ¿Por qué, hermanas? Porque no se debe desahogar la ira con los hijos, ni mis traumas
que tal vez no he trabajado, que traigo de la infancia, tampoco mis emociones. Si ustedes recuerdan, hermanas, cuando vimos el tema de las emociones, una imagen que veíamos era que decía, tus emociones son tuyas, no las descargues con quien no tiene la culpa. Y muchas veces, hermanas, esto pasa a la hora de ejercer la autoridad. Se desahoga sobre todo un enojo, una ira sobre los hijos. ¿Y qué pasa, hermanas? Solamente se confunden las cosas cuando la base de la disciplina es el desagrado por la conducta de ellos. Esto es, hermanas, que a veces ese enojo se desahoga con los hijos, pero por lo que están haciendo en ese momento, donde uno puede decir, no, es que ya me tienen harta. No se callan, ya les hablé, y entonces viene ese desagrado, pero por lo que ellos están haciendo. No es por una corrección. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanas, acerca de cómo se tiene que llevar esta tarea. Aquí dice en el libro un párrafo del autor, dice, he hablado con muchos padres quienes creían con toda sinceridad que su ira tenía un lugar en el proceso de la corrección y la disciplina. Su razonamiento era que podían hacer que sus hijos tuvieran miedo de desobedecer si mostraban su enojo. Y muchas veces es así, hermanas. Al ejercer la autoridad y llevar a cabo una corrección, una disciplina, creen que los papás creen que al mostrar enojo, entonces los hijos van a tener miedo y van a obedecer. Pero, ¿qué dice la Biblia para este momento, hermanas? Cuando se está haciendo una corrección, pero con enojo. Vámonos a Santiago 1:19. Ahí creo también está en el pizarrón. ¿Qué nos dice Santiago 1:19? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí le vamos a cambiar tantito porque es un tema para padres. Le vamos a poner, por esto, mis amadas hermanas, toda mamá sea pronta para oír, tarda para hablar y más tarda para enojarse. Aquí lo que nos dice, lo primero es que sean prontas para oír. Primero hay que oír a sus hijos y ser más tardas para hablarles, y mucho más, todavía dice que sean más tardas para enojarse. La mayoría empezamos al revés. Soy bien pronta para hablar y bien pronta para enojarse, y hasta el último escuchamos a veces la explicación de los hijos por qué se están portando de esa forma. ¿Se acuerdan que al principio nuestra hermana Lili Vázquez nos hablaba y nos llevaba a poner más atención del porqué de la conducta de los hijos? Que esta sea el motivo por el cual se acerquen, o sea, ¿cuál es el motivo por esa rebeldía? Y por eso dice aquí que sean prontas para oír y preguntarles, a ver, hijo, a ver, ¿por qué te estás portando de esta forma? A lo mejor les va a decir, ay, mamá, pues es que me duele la cabeza, me duele el estómago, pero ya se hizo, ya se ejerció la autoridad con enojo antes de escuchar. Y esto es a lo que nos lleva Santiago, hermano.
La vida justa que Dios quiere no puede ser un producto de una ira descontrolada sobre los hijos. Eso Dios no lo quiere, hermanas. Fíjense que la ira humana puede enseñarle a tu hijo a temerte, a tener una mejor conducta, pero no producirá una obediencia genuina. Y para entender un poquito más esto, les voy a hacer una pregunta, hermanas. Sí quiero que me contesten en el chat, por favor, porque como orábamos al principio, este es un tema de confrontar. Y entonces yo quiero preguntarles, hermanas, y creo que ahí está en el pizarrón, ¿quieres que tu hijo te tema o te obedezca? ¿Quieres que tu hijo te tema o te obedezca? A ver, hermanas, ¿quién se va a animar a contestar aquí en el chat? Porque no es lo mismo que los hijos teman a los padres a que obedezcan. Muy bien, aquí ya me dijeron que ustedes desean que obedezcan más que les teman. Pero ¿qué creen, hermanas? Que lo que leímos anterior a esta pregunta dice que la ira humana puede enseñarle a tu hijo a temerte y a que tenga una mejor conducta. ¿Por qué, hermanas? Porque muchas veces al ejercer la autoridad se hace con enojo, con ira, y lo único que provoca en los hijos es que como madres se nos tenga miedo, y ese miedo los lleva a obedecer, y debe de ser todo lo contrario. La forma en que yo haga la corrección a los hijos y la disciplina tiene que llevar a que de su corazón sea una obediencia genuina. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, tuvimos unos padres tan duros en nuestra educación que lo único que provocaron tal vez en nuestros corazones fue ese temor que nos llevó a mejor obedecer, porque si no, estaban los castigos, estaban los golpes, estaba la chancla, estaba esa forma de corrección de los padres o de los abuelos en tiempos antaños, muy duros, hermanas. Y entonces, vamos a ver un poquito adelante que esa forma de llevar a cabo la autoridad y que lleva a los hijos a temer a los padres, trae un sufrimiento, hermanas. Entonces, si estoy en esto, cualquier cambio en la conducta que se produzca por esa ira, no va a mover a sus hijos a Dios, sino se irá al lado contrario. Es decir, va a tomar el camino de la rebeldía y el camino de la desobediencia. ¿Por qué? Porque se está haciendo que el hijo tema, en este caso, a la mamá. Y, y toma el camino contrario y dice, no, pues yo le tengo mucho miedo a mi mamá. Y la voy a obedecer nada más para que no me castigue o para que no me pegue. Pero su corazón va a tomar la dirección de la desobediencia, hermano. Por eso no yo, aquí el libro nos hace esa pregunta. ¿Quieres que tu hijo te tema o te obedezca? Si disciplinas y corriges a tus hijos porque Dios lo manda, entonces no se debe estorbar con el enojo. El enojo es un estorbo en la corrección de los hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdense un texto que dice que no provoquéis a ir a vuestros hijos.
Y es en este punto, hermanas, en la disciplina y en la corrección, porque lejos de llevarlos a que entiendan por qué deben de obedecer, se les lleva a tener un temor y entonces es provocar una ira en el corazón de los hijos. Y esto es estorbar a lo que Dios manda en el papel de padres. ¿Qué se debe de hacer? Recordarles su conducta pecaminosa que ofende a Dios. Eso es la meta cuando se debe de corregir y disciplinar, hermana. Llevar a los hijos a recordarles, a hacerles ver su conducta de pecado y que esa conducta ofende a Dios, no a nosotras como mamás, sino a Dios, porque entonces, como esa conducta me ofende a mí porque soy su madre y cómo voy a creer que haga eso, pues yo no lo eduqué así. Entonces llega la ira. Y no, hermana, se tiene que llevar a los hijos a reconocer que esa conducta ofende a Dios. La corrección es recordarles que su conducta pecaminosa ofende a Dios y es confrontarlos con esa desaprobación de pecado, pero para Dios. Entonces, el padre o la madre debe enseñarle al niño a recibir la corrección, no porque los padres tengan la razón, es porque Dios lo dice. Ya vimos esta parte, la clase pasada de porque yo tengo la razón y porque lo digo yo. Eso ya lo aprendimos, hermano. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a corregir en esa disciplina para mis hijos o a veces a las abuelitas que les dejan a cargo a los nietos? También pueden llevar a cabo esto. Es llevarles a que entiendan lo que dice Dios. Y aquí vamos a leer Proverbios 15:5, hermanas. Proverbios 15:5. ¿Qué nos dice? Lo voy a leer. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esto es lo que tenemos que enseñarle y decirle, hijo, la corrección es porque aquí Dios dice que para que tú seas prudente. Por eso te estoy corrigiendo, no porque yo tenga la razón. Esta es la manera correcta en que se lleva a cabo la autoridad, hermano. Anteponiendo primero lo que dice la palabra en las circunstancias en que los hijos están desobedeciendo. Por eso hay muchos proverbios, hermanos, hermanas, por eso hay mucho en Eclesiastés, para poder tomar la palabra para la corrección. Acuérdense lo que vimos la otra clase, entre el hijo y la mamá debe de estar Dios, debe de estar su palabra. Vámonos a Proverbios 29:15. ¿Qué dice Proverbios 29:15? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo le puedo decir a mi hijo, mira hijo, aquí la palabra dice que si yo te consiento, vas a ser una vergüenza, pero si yo llevo a cabo la corrección para ti, va a traer sabiduría. Y entonces el niño aceptará estas verdades para su corrección, hermana. Eres la autoridad sobre tu hijo porque Dios te ha llamado a guiarlos y a proveer dirección bajo su autoridad. La corrección es guiarlos, la corrección es dirigirlos, la corrección es enseñarles bajo la autoridad que Dios les dio a ustedes como mamá o abuelitas, tomando en cuenta la palabra, hermanas. Dice aquí, eres el agente de Dios para ayudarlo a entenderse a sí mismo como una criatura en el mundo de Dios. Ustedes
como mamás son representantes de Dios para ayudarle a sus hijos a entenderse, porque muchas veces ni ellos mismos se entienden a veces y todo eso es emocional. Entonces es ayudarlos, hermanas. También mostrarles la necesidad de la gracia y el perdón de Dios, que al final de cuentas necesitan el perdón de Dios en cada etapa de su vida, porque pues van a cometer errores, van a tomar malas decisiones y necesitan el perdón de Dios. ¿Sí, hermanas? Muy bien. Vamos a pasar a ver en este tema lo que es la disciplina. La disciplina es correctiva, no como fin de castigar, hermanas. La disciplina es correctiva, es decir, la disciplina corrige. No debe de ser como fin de castigar. Muchas veces la disciplina se lleva a tener una corrección a los hijos, pero de estas maneras equivocadas, hermano. Como castigar. Pero el problema del niño, de su desobediencia, sigue ahí, porque nada más el fin es castigarlo, no enseñarle o sea, no enseñarle conforme a la palabra de Dios su desobediencia y las consecuencias que le va a traer esa desobediencia, sino que luego nos vamos al castigo. La disciplina no es imponer una pena, hermanas, sobre los hijos y decir, no sé, un ejemplo de imponer una pena. Una pena, hermanas, es dolor. No se trata de decirle al niño, cosas o imponerle que haga también o ponerlo en situaciones de pena. Porque a lo que hablábamos al principio, hermana, porque es que ya me tienen harta. Y entonces el enojo me lleva a querer desahogar eso que siento y no corregir al niño. Y entonces se impone una pena. También es que se sanciona una falta. Ah, pues hiciste esto, pues te voy a sancionar, te voy a poner un castigo. Y castigos tremendos, hermanas, ¿eh? Que a veces, les decía yo en la mañana a las hermanas, a veces lo recibimos tal vez en esa educación dura de los padres, porque no sabían esto, hermanas. Y entonces se nos ponía castigos muy duros, como el típico que tal vez era castigar al niño debajo del sol, 1 hora. Eso es sancionar una falta, hermano. También tener una mala conducta con ellos y mostrarles ese enojo con palabras hirientes, hermanas, de que ya me tienes harta, mejor no te hubiera tenido, o ay, yo no quería ser mamá y por tu culpa me tuve que casar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una disciplina correctiva. También se desahoga la ira y se dan golpes, hermanas, con cosas que no deberían de ser. Hay veces en que los padres agarran un cable, hermanas, y les pegan a los niños, a los hijos.
Hay veces en que se desahoga la ira con agarrar un palo y pegarle al hijo, o hasta aventarle algo de vidrio y con el fin de desahogar la ira y lastimarlo, hermano. Eso es con el fin de castigar o tomar venganza y decir, sí, pues me las vas a pagar porque te hablé tantas veces y no me obedeciste. ¿Cuántas veces te he dicho que si haces esto o lo otro y como ya me tienes harta, entonces me las vas a pagar? Todo esto, hermanas, es cierto, aún en los hogares cristianos. ¿Por qué? Porque afloran las emociones, hermanas. Pero hoy el Señor nos lleva a través de este libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo. Si bien, hermanas, ustedes tuvieron unos padres así, o ahora ustedes llevan a cabo esto, para todo hay un tiempo de corregir todo, hermana. Y por eso estamos escuchando esto. En la mañana nos decía una hermana, decía, ¿cómo no supe todo esto hace 20 años? Pues no, hermana, hubiera sido muy bonito que nuestros padres supieran esto, que ustedes con sus hijos cuando estuvieron chiquitos supieran esto, pero pueden implementar ahora lo que vamos a aprender, aunque sus hijos estén grandes, hermanas. ¿Qué nos dice la palabra cuando estoy en este punto? Vámonos a Proverbios 3:12, hermanas. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventuradas son ahora mis hermanas, porque están hallando la sabiduría y la inteligencia aún en este punto de crianza. No importa que sus hijos ya estén casados, hermana. A veces también ellos se equivocan. Con esta sabiduría del Señor, con esta inteligencia, pueden compartir, hermanas. Y a los hijos, con la sabiduría, también en la edad que tengan, pueden obtenerla de parte del Señor. ¿Qué nos dice Proverbios 13:24? Dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección es por amor, hermanas. Pero aquí hay un punto de este proverbio que dice, desde temprano lo corrige. ¿Se acuerdan la pregunta que les hacía de que quieres que tu hijo te tema o te obedezca? Si el deseo es que los hijos obedezcan a la edad que se tenga, dice aquí que desde temprano lo corrijan y no precisamente desde temprana edad, sino a la primera, hermanas. No cuando ya hizo el desastre, entonces ya lo voy a corregir. No, porque es ahí cuando va a salir mi enojo, sino a la primera, hermanas. Ponemos un ejemplo, es decir, cuando un hijo no llega a la casa o llega tarde y entonces se le permite la primera vez, no se le dice nada. Ahí no es desde temprano la corrección. Porque si no se le corrige desde la primera vez, entonces se le va a hacer fácil
volverlo a hacer y a veces la corrección va a querer llegar a la quinta vez. ¿Ustedes creen que va a obedecer, hermanas? No, hermanas. Por eso aquí la palabra es sabia y dice que desde temprano sea la corrección. Ajá. También en Hebreos 12, en ese capítulo, explica que la disciplina es corrección, no castigo. También enseña que la disciplina es como una palabra de ánimo, que sea para el hijo el animarle, pero para que le vaya bien. También enseña que la disciplina no es agradable, sino dolorosa, pero va a dar una cosecha de paz y amor, tanto para el hijo como para los padres y en consecuencia para la familia y el hogar, hermano. Eso es una disciplina como corrección. Entonces, la motivación no debe de ser tomar venganza, sino corregir. Nada de que me las va a pagar. No, hermanas, que su pensamiento sea corregirlo, guiarlo, aconsejarle. Pero ¿por qué esta idea es tan difícil de entender? Porque como padres no se ven como los agentes de Dios y por lo tanto se corrige a los hijos cuando ya las hacen enojar. Pero cuando su conducta no las hace enojar, muchas veces no hay una corrección, aunque ustedes sepan que están haciendo algo incorrecto. Esto quiere decir que muchas veces la corrección llega cuando ya me hicieron enojar y no cuando estoy tranquila y nos damos cuenta que lo que están haciendo los hijos no está bien y los dejamos pasar. Y entonces ya llega el punto que hemos estado hablando en el principio de este tema, hermano. Entonces, de esta manera no se rescata a los hijos del peligro, de lo que ellos puedan estar pasando, sino se ventila la frustración propia. Otra vez en el tema de las emociones. Porque entonces esta frustración sale, hermanas, con ciertas palabras de, ay, no, es que ya me tienes harta. O, no, pues, ¿qué te he dicho? Tú siempre has sido un tonto. Y pues ya me esperaba de ti un 6. ¿Cuándo tú vas a andar sacando un 9? Y se lleva, hermanas, a esta frustración, descargarla sobre los hijos, sobre quien se tiene autoridad. Se ponen castigos muy duros, hermanas, como, no sé, pues ahora te vas a quedar sin cenar, ¿cómo ves? Y se deja al niño sin cenar o al hijo grande, al joven, y eso, pues no, hermanas. O va a estar castigado, ahí te sientas solo, ahí en un rincón nadie te va a hablar para que se te quite, a ver si entiendes. Y todas estas cosas, hermanas, se quedan en el corazón de los hijos. Y alguien decía en la mañana, hasta el día de hoy. Entonces, hermana, esto no es disciplina. Aquí no hay nada de humildad en la tarea de ser padres. Esto no es disciplina, es castigo y abuso infantil pecaminoso, porque deja a los hijos enojados, con rebeldía, con heridas emocionales, que después se hacen raíz de amargura, se hacen patrones de conducta, porque muchas veces decimos, bueno, pues ¿por qué es así, mi hijo, si yo no le enseñé eso? Y entonces, cuando los hijos ya son padres, llevan el mismo patrón de esta conducta, hermanas.
que se vuelvan muy callados, muy retraídos, muy apartados, muy tristes. Y a veces como padres dicen, bueno, pues quién sabe qué tendrá, que está siempre encerrado. Puede ser todas estas cosas, hermanas. La Biblia ilustra el poder de los resultados apropiados de la conducta para mostrar que hay bendición por la obediencia. Llevarlos a que obedezcan, hermanas, conforme a lo que dice la palabra. Toda obediencia va a traer bendición. Y eso es lo que se les debe de enseñar en la corrección. Y decir, a ver, hijo, mira, es llevarlos, hermanas, a que entiendan su equivocación, su pecado, su error, conforme a la palabra. Por eso yo les decía, aquí hay muchos proverbios, hay muchos, mucha palabra en Eclesiastés, muchos salmos de consuelo, hermanos, hermanas, porque van a tomar la palabra y le van a decir, a ver, mijo, le van a llevar a que lo que ellos hacen, compararlo a la luz de la palabra y entonces después entra la corrección, hermanas, la disciplina. No es primero la disciplina y luego el por qué, mijito. Es que no lo debiste de hacer por esto, porque entonces ya se provocó todo esto en el corazón de los hijos, hermanos. Y entonces la corrección debe estar ligada a los principios bíblicos y a los valores absolutos de la palabra de Dios, no a mi interés propio para que mis hijos me obedezcan, pero por temor. ¿Cuál es el objetivo, hermanas, a la hora de corregir, de llevar la disciplina? Es acercarse a sus hijos y no ir en contra de ellos. Si van a llevar a cabo la disciplina, que es una corrección, hermanas, sea la edad que sea, jamás dejaremos de ser hijos. Todos vamos a necesitar una corrección, una guía, una disciplina. ¿Qué tienen que hacer, hermanos, hermanas? Acérquense a sus hijos, acérquense a sus nietos, si hay rebeldía y sus papás de ellos no saben qué hacer. Ustedes ya tienen estas bases, hermanas. ¿Qué tienen que hacer, hermanas? Busquen un momento para llevar a cabo esta disciplina. Dejen que pase el enojo por lo que están haciendo los hijos, porque ya sacaron de quicio. Hermanas, busquen momentos, busquen un lugar. No siempre la corrección, o sea, sí es en lo reservado, porque tampoco es en público, hermana, eso tampoco es. Luego, ¿no? Ahí en la calle tampoco, hermanos, eso tampoco está bien porque causa todo eso en el corazón. Pero sí busquen lugares con un ambiente de paz, un lugar, salgan al parque, caminen, busquen detalles para llamar la atención, acercarse a sus hijos y no ir en contra de ellos con todo lo que ya hablamos. Y vamos a terminar con esto. La disciplina tiene un objetivo correctivo. Acuérdense bien. La disciplina tiene un objetivo correctivo. Perlita, me puedes ayudar a escribirlo en el chat, porque esto es como el resumen de todo, hermana. La disciplina tiene un objetivo correctivo, no penal, hermanas. La disciplina tiene un objetivo correctivo, no penal. Está diseñada para producir crecimiento, no dolor, hermanas. Si esto lo tenemos presente, que la disciplina tiene un objetivo correctivo, no penal, y está diseñada para el crecimiento de los hijos, para que florezcan los hijos, para que tengan amor los hijos, no va a provocar, el fin no va a ser dolor. Gracias, Perlita. Ahora escribe la otra parte. Está diseñada
Está diseñada para producir crecimiento, no dolor. Está diseñada para producir crecimiento, no dolor. Ahí también está en la foto del pizarrón, hermana, si le hacen captura de pantalla. Entonces, hermanas, hoy aprendimos que la disciplina es corregir, no penal. No todo eso que ya vimos, hermana, que provoca en el corazón de los hijos. Es ayudarlos a crecer, no que se queden con dolor, hermano. Entonces, para esto, los padres deben ser dirigidos por las metas de crianza. ¿Qué es esto, hermanas? Deben de fomentar la autonomía en los hijos, desarrollar la inteligencia emocional, fortalecer un vínculo afectivo con ellos, para que tomen buenas decisiones, hermanas. Ayudarlos en sus emociones, poner reglas, crear un ambiente seguro, hermanas. Es que ustedes, hermanas, estén dispuestas a sentarse y analizar lo siguiente. Hagan una lista de fortalezas y debilidades de sus hijos, de sus nietos, hermanas, para que puedan orar y el Señor fortalezca esas debilidades y que en esas fortalezas puedan crecer. Pónganse metas, hermanas, a corto y largo plazo también en la corrección de sus hijos. Pongan reglas, hagan acuerdos, lleguen a acuerdos, hermanas. No hagan negociaciones, no negocien con los hijos a la hora de disciplinar. Un ejemplo, bueno, hijo, si tú te portas bien, te voy a comprar la pelota que te gustó. No, hermanas, con los hijos no hay que hacer negociaciones, porque entonces ellos van a crecer con ese pensamiento y a la hora de la corrección, pues va a haber un enojo porque están direccionándolos mal. Muchas cosas, hermanas, son sus deberes de ellos, entonces no debe de haber negociaciones, deben de llegar a acuerdos y decir, a ver, hijo, vamos a poner un acuerdo. Tu deber es esto. Si tú lo haces, entonces yo puedo recompensarte con algo que a ti te guste. ¿Entendemos la diferencia, hermana? A la edad que se tenga de los hijos es llegar a acuerdos, no hacer negociaciones, hermanas, porque después entonces ya es muy tarde. ¿Sí, hermanas? Y aquí vamos a terminar a concluir este tema de tú estás al mando, que es lo que nos habla en este libro. Y no sé cuántas de ustedes, hermanas, tengan su guía de trabajo. A ver, hermanas, ¿quién tiene su guía de trabajo de este libro? Si ustedes lo tienen, hermanas, ábranlo en la página 23. Ahí tiene unas preguntas. Lili lo tiene, muchísimas gracias. Perlita creo también lo tiene. Muy bien, hermanas. Si las demás no lo tienen, vamos a estar leyendo estas preguntas, porque aquí entonces ya son preguntas. Sí, Lolita, gracias, tú también lo tienes. Mire también. Estas preguntas, hermana, ya son en lo personal. Ahí quiero que las contesten, no las compartan, pero lleguen a un tiempo de honestidad. Y la primera pregunta dice así: ¿cuáles son algunas maneras en que fallas en ser autoridad?
Ya con todo esto aprendido, hermanas, ¿en qué maneras han fallado en ser autoridad como mamás, como abuelitas o tías, o hasta en su trabajo, hermanas? Aquí un ejemplo, ustedes contesten, hermanas. Un ejemplo de esto sería cuando se ponen reglas y yo misma no las cumplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se les dice a los hijos, bueno, si no haces esto, te voy a castigar. Y el niño hace esto y la mamá dice, ay, no, pobrecito de mi hijo, ¿cómo lo voy a castigar? Mejor para la otra, que se porte mal, entonces sí lo castigo. Esas son como unas fallas de ser autoridad, hermanas. Son ejemplos. Ustedes ahí contesten con honestidad. ¿Y caes en negociar con tus hijos en lugar de dirigirles? ¿Quién dice sí, hermanas? Ya explicamos lo que es negociar y lo que es poner acuerdos para dirigirles. Muy bien, hermanas. Siguiente pregunta, dice, o quizá eres un padre que no lucha con ser autoridad, sino con ser una autoridad bondadosa. ¿Cómo puedes demostrar la mansedumbre de Cristo según Mateo 11:29? Contesta en la primera parte, dice, o quizá eres un padre que no lucha con ser autoridad, sino con ser una autoridad bondadosa. Aquí es el otro lado, hermanas, de la autoridad. Cuando, ay, no, es que cómo le voy a pegar a mi hijo si ya está grande. Ay, no, pobrecito. Y queremos que, o se quiere que entre la bondad, hermana, y no se ejerce la autoridad. Entonces, aquí ustedes pueden poner, la bondad no suple la autoridad, hermanas. Porque Mateo 11:29 y 30 es cuando Jesús dice, gracias Lili, aquí aporta su respuesta. Mateo 11:29 nos habla cuando Jesús nos dice que llevemos su yugo, porque ligera es su carga. Y aún con todo y eso, hermanas, Dios nos muestra su bondad como autoridad. Eso es lo que dice Mateo 11:29. Entonces, esto lo vamos a llevar a la práctica, pero tampoco me voy a ir al extremo. Aquí alguien decía en la mañana, la bondad va con la corrección, hermanas. Ni 100% corrección penal, ni tampoco 100% bondad que no corrija. ¿Sí, hermanas? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes presentarle a tus hijos los beneficios de ser una persona bajo autoridad? ¿Cómo puedes presentarle a tus hijos los beneficios de ser una persona bajo autoridad? Dando ejemplo, hermanas. Como madres, entonces son esposas y están bajo autoridad. ¿Cómo les van a presentar ustedes a los hijos esos beneficios de ser autoridad? Dando ejemplo de estar bajo la autoridad de los padres, sujetarse, ajá, veamos también dar ejemplo en sujetarme a mi líder espiritual, dar ejemplo en cómo me sujeto con mi jefe o con mis maestros de la escuela. ¿Sí, hermanas? Eso es presentarle los beneficios de vivir bajo autoridad. Ay, les iba a leer una que no. Siguiente, pregunta está en la página 24. 4. Piensa en algunos contextos no correctivos en los cuales puedes presentar verdades a tus hijos que deben afirmar estar bajo la autoridad de Dios. Cuando no estás en el proceso de confrontar comportamiento o actitudes incorrectas. Es decir, hermanas, ahí ustedes van a escribir lo que les ha pasado. Por ejemplo,
cuando se le ha dicho al hijo, no, es que tú eres un tonto, tú no naciste para estudiar, tú no naciste para ser aplicado. Aquí es algo, es una corrección penal. ¿Por qué? Porque estoy lastimando al hijo. Aquí debo de hacer todo lo contrario. No le voy a decir primero esto, hermanas, que vamos a utilizar la palabra de Dios. Por ejemplo, si este es el caso de uno de sus hijos o de sus nietos, es un ejemplo, pero ustedes pueden poner ahí otro. Este, se le va a decir, mira, hijo, tú puedes, porque Dios está contigo. Y cuando tú sientas en tus estudios que no puedes o que no puedes hacer las cosas, acuérdate lo que dice Proverbios 2:6, porque de Jehová viene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Entonces tú mira, hijo, tú puedes, tú no eres un tonto. Sí, hermanas, esto es lo que nos dice esta pregunta. ¿Cómo puedo, con la palabra de Dios, hacer una corrección correcta, hermanas? Ajá, ahí yo ya les di un ejemplo. Ustedes pueden poner ahí, pues, en qué se han equivocado, hermanas, y cómo lo pueden llevar a la palabra de Dios. ¿Sí, hermanas? Aquí en los chats, muy bien, pusieron aquí una respuesta que a veces, ¿no? Pusieron ahí, cuando no se lleva a cabo la autoridad, contar hasta 3 y no es adecuado, o poner consecuencias que después no cumplo. Muy bien, son respuestas que han escrito. Este, Dice aquí hay bendición en la obediencia, siendo ejemplo en sujeción a mi esposo. Muy bien. Proverbios, el que les acabo de decir, hermanas. Proverbios 2:6 es el que yo puse aquí en el cuarto. Fíjense que esto lo aplicaba mi mamá con mis hermanos y conmigo. Y nos decía, nada de que no pueden. Apréndete Proverbios 2:6. Les voy a robar unos minutitos más, hermanas, para acabar este. Fíjense lo que dice aquí, Proverbios 2:6. Y créanme que hasta a veces en mi tiempo de exámenes y que yo no podía, yo me decía esto, hermanas. Entonces, así es como deben de contrarrestar, en vez de decirles, es que no puedes, o tú nunca vas a cambiar, eres igual. No, hermanas, busquen un texto a lo contrario de lo que ustedes sienten y quisieran decirle a su hijo, y así empiezan la corrección. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esto nos enseñó mi mamá, a mis hermanos y a mí, nos decía, cuando ustedes sientan que no pueden, repitan este texto y pídanle a Dios sabiduría e inteligencia. Así, hermanas, es lo que nos está llevando la pregunta número 4. Ajá, pero ustedes busquen textos de acuerdo a la necesidad de sus hijos. Muy bien, y terminamos con las 5. ¿En qué áreas personales de tu vida necesitas crecer y cambiar para poder ser una autoridad bondadosa y piadosa en la vida de tus hijos? Conforme a lo que ya aprendimos, hermanas, en este tema, ¿qué áreas personales de su vida necesitan crecer y cambiar para ser humildes en esa corrección, ser bondadosas? Alguien nos decía en la mañana, yo en mi carácter decía a la hora de disciplinar, pedirle a Dios que ayude en la forma de hablar cuando se quiere hacer una corrección, ¿no, hermanas? ¿En qué áreas? En no descargar la frustración que ya aprendimos. ¿En qué áreas, hermanas? Y todo esto
es acompañado de la oración. Que Dios les dé sabiduría, hermanas, para llevar a cabo su autoridad y poner en práctica la disciplina y la corrección. Todo esto, hermanas, va acompañado de oración, porque nadie de los padres traía un manual de cómo corregir a los hijos 1, 2 y 3, ¿no? No, hermanas. Y por último, vamos a terminar con esto, hermanas, porque yo no quiero que nadie se sienta desilusionada de la forma en disciplinar, ni tampoco, hermanas, que haya corazones heridos por la forma en que nos disciplinaron nuestros padres. Y que tal vez hasta el día de hoy, hermanas, hay ese dolor de cómo tal vez con crueldad nos hablaron nuestros padres a la hora de disciplinarnos. Y que tal vez, hermanas, en nuestra mente o en nuestro corazón todavía cargamos eso. Y se ha hecho un patrón de conducta en mi hogar a la hora de disciplinar. ¿Y qué vamos a hacer, hermanas? Nosotras vamos a perdonar a nuestros padres. Si ustedes todavía tienen a un papá o a sus dos papás, busquen un tiempo, hermanas, y hablen con ellos y perdónenles. No vamos a reclamar, vamos a perdonarlos. Si ustedes dicen, ay, no, hermano, es que yo no me atrevo, entonces hagan una carta, hermanas. Escríbanle a sus padres o con el papá o la mamá que sentimos que fue bien estricto, bien regañón, bien pegalón. Háganle una carta, hermanas. Y pídanse perdón mutuo. Eso es, hermanas, gestionar esas emociones de dolor, como decíamos, que no fueron de crecimiento, sino de dolor. Háganlo, hermano. Nunca es tarde, hermanas. Yo les decía a las hermanas en la mañana, yo ya no tengo a mi mamá, van a ser 5 años en este agosto, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de hacer esto con mi madre, hermano. Tanto ella me pidió perdón muchas ocasiones por haber sido muy estricta, como yo fue perdón mutuo, hermana. Y después fue una relación muy bonita, hermana. Entonces, hagan esto, hermanas, con sus padres. Y si ya no están ninguno de los dos, hagan su carta, hermanas, escriban todo, desahóguense, y luego le van a decir que ustedes la perdonan o lo perdonan y rompan, hermanas, esa carta y la queman o la tiran a la basura. Aunque ya no esté la persona, hermanas, también se puede otorgar o se puede dar un perdón, hermanas. Ajá. Y la otra parte es que si algunas de ustedes han hecho esta corrección penal en alguna u otra forma, hermanas, pídanle perdón a sus hijos. Hablen con ellos con esa honestidad. Busquen, ya les dije, detalles, busquen momentos o escríbanle esta carta y pídanle perdón y denle sus por qué, hermanas. Porque, porque no sabía, hijo, porque tenía problemas emocionales. Y háganlo, hermanas, y verán que es algo muy bonito porque sí, a veces el tiempo ya no se puede regresar y decir, no, pues es que yo me equivoqué en la corrección. Pero es buen tiempo, hermanas, para que nos perdonen y para perdonar. Y si después alguien quiere compartirlo conmigo en lo personal, pues aquí estoy, hermanas. Pero esto va a ser de edificación para los padres y para los hijos. Y vamos a dar gracias a Dios, hermana,
por estos temas que no son fáciles, pero que Dios quiere llevarnos a ser buenos guías y pastorear a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a alguien, hermanas, en su entorno que ustedes vean que está sufriendo con todo esto, compártanselo. Ajá, vamos a orar.